Hoy en día nos encontramos con dispositivos que no cambian mucho a nivel estético, con diseños muy continuistas que parecen más refritos del modelo anterior, con ligeros cambios estéticos sin cambiar su imagen, manteniendo una identidad que marcaría la personalidad y la gama del dispositivo, ayudando al consumidor a identificarlo mucho más fácilmente dependiendo de la marca. Aún así, en la actualidad el diseño es un apartado poco relevante a la hora de elegir un dispositivo, ya que lo más importante son sus características, de las cuales implicaría el costo que está dispuesto a pagar por el dispositivo que vas a adquirir. Pero hace más de 10 años, las marcas más conocidas como Samsung se esmeraban en sacar dispositivos diferentes con características y funciones únicas para captar públicos distintos que querían un dispositivo que más se amoldara a sus necesidades. Eran dispositivos cuyas características resaltaban en alguna función que hoy en día no vemos en los modelos actuales y que muy difícilmente lo volveremos a ver. En este vídeo te contaré sobre los dispositivos de Samsung más extraños que pudo haber lanzado la marca al mercado. Comencemos con uno de los dispositivos al que le guardo bastante cariño y de la cual tuve la suerte de haberlo probado. Hablamos del Samsung Galaxy Music. Lanzado en octubre del 2012, este dispositivo se caracterizaba por tener un doble altavoz estéreo, que para aquellos tiempos era una característica muy poco común y mucho menos en la gama de dispositivos en la que se situaba. El Galaxy Music era un dispositivo muy pequeño, con 110 mm de alto, 59 mm de ancho y 12.3 mm de grosor, con un peso de tan solo 106 gramos. Venía en colores azul, blanco y naranja, aunque este último no lo llegué a ver. En cuanto a la pantalla, contaba con una diagonal de 3 pulgadas TFT con resolución de 240 x 320 píxeles, una pantalla bastante sencilla, entendiendo que estamos hablando de un equipo de gama de entrada de hace muchos años. Con respecto a su rendimiento, teníamos un núcleo de 850 MHz, un Cortex A9, un procesador sencillo que podía correr juegos bastante básicos y venía en una única versión de 4 GB de memoria interna y 512 MB de RAM, que era lo más habitual de esa época. En sus tiempos, era una gama baja aceptable para lo que ofrecía. En cuanto al apartado fotográfico, teníamos un sensor de 3.15 megapíxeles, no tenía cámara frontal, venía con Bluetooth 3.0 y tenía una autonomía que incorporaba una batería de 1300 mAh que daba una duración aceptable desde mi experiencia debido al tamaño de la pantalla que no exigía mucho al dispositivo. Fue lanzado con Android 4.0 Ice Cream Sandwich y su precio de lanzamiento fue de 100 euros, que en dólares serían 117. En mi opinión de este dispositivo es que sus altavoces eran bastante potentes para la gama en la que se situaba, un equipo muy cómodo para ver vídeos y escuchar música, y era de los primeros con doble altavoz estéreo, ya que en esa época e inclusive los teléfonos de gama alta tenían el altavoz en la parte trasera, algo muy molesto porque tenías que posicionarlo de la mejor manera para no taparlo, algo que no me pasaba con el Galaxy Music. Ahora pasamos con uno de los dispositivos más innovadores por parte de Samsung, el Galaxy Beam, un dispositivo que fue adelantado para su época y fue lanzado en julio del 2012. El Galaxy Beam se caracterizaba por tener un proyector en la parte superior del dispositivo cuya función era proyectar la pantalla del teléfono en cualquier superficie. Para sacarle el máximo provecho tenías que estar en un lugar con una luz bien controlada y así poder ver tus vídeos de YouTube de aquella época en la cual no existían las aplicaciones de streaming que tanto conocemos en la actualidad como Netflix y Disney Plus. El Galaxy Beam tenía unas dimensiones de 124 mm de alto, 64 mm de ancho y 12.5 mm de grosor, con un peso de tan solo 145 gramos a pesar de lo pequeño que era. En sus tiempos era un equipo con un tamaño normal y para algunos en esa época era ligeramente grande y venía en colores azul, naranja y gris. El Galaxy Beam venía con una pantalla TFT de 4 pulgadas con resolución de 480 x 800 píxeles, una pantalla normalita para esa época. A nivel de rendimiento contaba con un procesador de una marca que jamás había escuchado en mi vida, Novator U8500 de 2 núcleos a 1 GHz acompañado por una gráfica Mali 400 que tenía un rendimiento decente para un teléfono de gama media. Venía en una configuración de 8 GB de almacenamiento interno y 768 MB de RAM que se quedaban ligeramente cortos para la época ya que muchos gama media ya venían con 1 GB de RAM. A nivel fotográfico venía con un único sensor de 5 megapíxeles con la capacidad de grabar vídeos en HD a 30 fotogramas por segundo y una cámara frontal sencilla de 1.3 megapíxeles. Venía con una conexión Bluetooth 3.0 y de autonomía incorporaba una batería de 2000 mAh que duraba aceptablemente para la época en la que fue lanzado.
Venía con Android 2.3 y su precio de lanzamiento fue de 240 euros, que al cambio serían más o menos unos 282 dólares. En mi opinión, el Galaxy Beam fue el dispositivo más innovador de la época, con una característica bastante útil para un usuario de plataformas de streaming. Para el año en el que fue lanzado, solamente podíamos aprovecharlo con YouTube, lo que a más de uno le gustaba por esta misma cualidad. Es una lástima que Samsung, a pesar de que sacaron su sucesor, el Beam 2, lanzado en 2014, esta función no la pudimos ver en futuros lanzamientos debido a que la misma marca preferiría vender sus televisores inteligentes para no arruinar una de las líneas electrónicas que más vende. Ahora hablaremos de uno de los dispositivos que más de un amante de la fotografía hubiésemos querido tener en esa época. Lanzado en julio del 2013, el Galaxy S4 Zoom es un híbrido del Galaxy S4 Mini y la Galaxy Camera, que se caracterizaba por su enorme módulo de cámaras que te permitía hacer zoom de largo alcance, de la cual en aquella época no existía el sensor teleobjetivo como lo vemos actualmente en dispositivos más modernos. El Galaxy S4 Zoom contaba con unas dimensiones bastante pronunciadas para la época en la que fue lanzado: 125 mm de alto, 63 mm de ancho y 15 mm de grosor, con un peso de solo 208 gramos. Viendo el tamaño del dispositivo, me sorprende el peso que tiene, ya que pesa un poquito menos que el Galaxy S25 Ultra y fue lanzado en dos colores, negro y blanco. El S4 Zoom contaba con una pantalla de 4,3 pulgadas AMOLED con resolución de 540 x 960 píxeles, protegido con Corning Gorilla Glass 3, la misma pantalla del Galaxy S4 Mini, y en su época era una pantalla increíble. A nivel de rendimiento, venía con un procesador dual-core a 1.5 GHz Cortex A9, acompañado con una gráfica Mali 400. Prácticamente teníamos la potencia cercana a la del Galaxy S4 Mini y venía en una única versión de 8 GB de almacenamiento interno con 1.5 GB de RAM. En cuanto al apartado fotográfico, es uno de los puntos más destacables de este dispositivo, con la cámara principal de 16 megapíxeles con la capacidad de hacer zoom de hasta 10 aumentos. Escuchaste bien, 10 aumentos. En aquella época no existía este tipo de lentes en dispositivos móviles y venía acompañado con flash xenon, un flash mucho más potente que el típico flash LED que muchos móviles tienen en la actualidad. El flash xenon es un tipo de flash que estaba presente en cámaras profesionales y digitales, cosa que era bastante raro verlo en dispositivos móviles, y esta lente tenía la capacidad de grabar vídeos hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo y venía acompañada de una cámara frontal de 1.9 megapíxeles. Viene con Bluetooth 4.0 y era compatible con el códec de audio aptX y venía con una autonomía de 2330 mAh que te daba una duración decente para aquella época. Fue lanzado con Android 4.2 Jelly Bean y su precio fue algo elevado para aquella época, unos 280 euros, que en dólares serían 330. En mi opinión, el Galaxy S4 Zoom, a pesar de contar con un solo sensor, era increíble para esa época. Tenía el mejor apartado fotográfico de la época sumado a su zoom de 10 aumentos ópticos. Hoy en día muchos teléfonos de gama alta que tienen un sensor teleobjetivo no alcanzan el nivel de zoom óptico que tenía el Galaxy S4 Zoom, que recordemos que fue un dispositivo lanzado en el año 2013. A pesar de todo, no todo es color de rosa con este dispositivo. El punto malo es que su peso era excesivamente alto para el tamaño que tenía, debido a su gran módulo fotográfico. Hablemos del primer teléfono rugerizado lanzado por una marca conocida. El Samsung Galaxy Discover fue uno de los primeros dispositivos con capacidad de sumergirse hasta 1 metro de profundidad por un tiempo máximo de 30 minutos. Hoy en día, tener esta certificación contra el agua y el polvo se ha convertido en algo tan común que dispositivos de gama media lo tienen incorporado. Pero, en el momento que se lanzó el Galaxy Discover, era una característica innovadora que incluso la gama alta en aquellas épocas no venía con esta certificación. El Galaxy Discover tenía unas dimensiones de 121 mm de alto, 65 mm de ancho y 12 mm de grosor, con un peso de solo 100 gramos. Fue el primer teléfono con IP67, lanzado en octubre del 2011 y disponible en dos colores, gris y naranja. Contaba con una pantalla IPS LCD de 3,65 pulgadas con resolución de 320 x 480 píxeles, protegido con Corning Gorilla Glass de primera generación. En cuanto al rendimiento, podemos darnos cuenta que no era de sus puntos fuertes. Viene con un procesador de un núcleo de 800 MHz, cuyo rendimiento no daba más allá de las redes sociales para esa época. Viene en una única versión de 150 MB de almacenamiento interno, bastante corto para la época, acompañado con 512 MB de memoria RAM. A nivel fotográfico tampoco destaca mucho. Tiene un sensor de 3.15 megapíxeles capaz de grabar vídeos hasta 480p,
viene con Bluetooth 3.0 y la autonomía era de 1500 mAh, que tampoco era sobresaliente. Fue lanzado con Android 2.3 y el precio de lanzamiento para esa época era alrededor de los 90 euros, que al cambio son unos 105 dólares. En mi opinión, a pesar de ser innovador en el año que fue lanzado, con respecto a este modelo de esta familia, no podías hacer mucho más allá de tomar fotos debajo del agua o bañarte con el móvil. Sus características no daban más allá de las redes sociales, por lo cual fue criticado en su momento. Con el tiempo, Samsung siguió lanzando dispositivos de esta familia mejorando sus características. Hasta el día de hoy, Samsung sigue lanzando sus teléfonos refrigerizados, pero solo están disponibles en ciertos mercados y su precio aumentó significativamente. Por lo cual, cuando la gente piensa en un Samsung, automáticamente la familia Xcover pasa a ser un modelo en segundo plano. Y para terminar, hablemos de un dispositivo que pasó sin pena ni gloria en el mercado y que muchos no llegaron a conocer. Hablemos del Galaxy E Pro, un dispositivo de gama de entrada que imitaba perfectamente a un BlackBerry, que en aquella época gozaba de mucha popularidad. El Galaxy E Pro es la versión con teclado del Galaxy Y y que prácticamente tenía las mismas características. El detalle que marca su diferencia es el trackpad que venía en la parte principal del dispositivo. A pesar de que su pantalla es táctil, Samsung lo añadió para atraer a los usuarios que usaban anteriormente BlackBerry para que se sintieran familiarizados con un dispositivo muy similar en cuanto a su usabilidad, pero más allá de ello, es simplemente un teléfono de gama baja que fue lanzado en noviembre del 2011. Contaba con dimensiones de 110 mm de alto, 63 mm de ancho y 11 mm de grosor, con un peso de 108 gramos y venía solamente en color negro. Con respecto a su pantalla, contaba con una diagonal de 2,6 pulgadas TFT con resolución de 240 x 320 píxeles, con un rendimiento bastante básico de un núcleo de 832 MHz, que en aquella época era características típicas de un teléfono de gama baja y que solamente se podía utilizar para las redes sociales. Venía con 160 MB de almacenamiento interno y 270 MB de memoria RAM disponibles, por lo cual no se podía hacer mucho con este dispositivo. En cuanto al apartado fotográfico, contaba con un único sensor de 3,15 megapíxeles con la capacidad de grabar vídeos hasta 320p a 24 fotogramas por segundo. Venía con Bluetooth 3.0 y una autonomía suficiente de 1200 mAh, que podía parecer pequeña, pero para la pantalla de 2,6 pulgadas rendía lo suficiente con este dispositivo. Fue lanzado con Android 2.3 a un precio alrededor de 110 euros, que al cambio en dólares serían 129. Este dispositivo tenía potencial para captar a un montón de gente que usaba el BlackBerry, pero debido a que la gente se estaba acostumbrando a los teclados en pantalla, el teléfono fue un fracaso en ventas y prácticamente pasó desapercibido para la mayoría de las personas.